¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde el Salmo 110? Imagina descubrir un mensaje poderoso que puede transformar tu vida espiritual. Este salmo, conocido por su profundidad y misterio, nos revela un mundo de sabiduría y conexión divina. Mientras exploramos juntos cada versículo, ¿te atreves a sumergirte en esta experiencia de oración y meditación? Permanece atento, porque lo que está por venir podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Listo para desentrañar el enigma del Salmo 110? Vamos allá. El Salmo 110 es tradicionalmente atribuido al rey David, una figura central en la historia de Israel. David no solo fue un monarca destacado, sino también un poeta y músico, conocido por su profunda relación con Dios. La atribución de este salmo a David se basa en la introducción del propio salmo, que menciona un salmo de David. Esto sugiere que David no solo lo compuso, sino que también fue inspirado por una revelación divina. La figura de David como autor añade una capa de legitimidad y autoridad espiritual al salmo, ya que David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. El contexto histórico y político en el que David vivió es crucial para entender el Salmo 110. Durante su reinado, Israel experimentó una serie de conflictos tanto internos como externos. David unificó las tribus de Israel y estableció Jerusalén como la capital del reino, lo que tuvo un significativo impacto religioso y político. Durante este tiempo, la idea de un rey ungido por Dios para liderar y proteger a su pueblo se solidificó. Este contexto de consolidación y expansión territorial, así como el establecimiento de un culto centralizado en Jerusalén, proporciona un fondo relevante para las referencias mesiánicas y la imaginería real del Salmo. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta a este video. Activa la campanita de notificaciones y demuestra tu apoyo a nuestro canal. Dios te bendiga y vamos a continuar con el video. El Salmo 110 también puede ser visto como una reflexión sobre las promesas divinas hechas a David, especialmente la promesa de un linaje perpetuo y un reino eterno. En 2 Samuel 7, Dios promete a David que su descendencia gobernará para siempre. Esta promesa se interpreta en el Salmo 110 como una prefiguración del Mesías, un futuro rey que gobernará con justicia y rectitud. Por lo tanto, el contexto histórico de la vida y el reinado de David no solo ilumina el contenido del Salmo, sino que también establece su relevancia profética y teológica. El Salmo 110 es ampliamente interpretado como una profecía mesiánica, es decir, un anuncio anticipado de la venida de un Mesías. En la tradición judía y cristiana, este salmo ha sido visto como una declaración de la futura venida de un rey sacerdote que gobernará con justicia y rectitud. La teología mesiánica en el Salmo 110 se centra en la figura de un Señor que se sienta a la derecha de Dios, un lugar de honor y autoridad. Este lenguaje sugiere no solo un gobernante humano, sino una figura divina con un rol especial en el plan de Dios. En el cristianismo, el Salmo 110 es citado frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús como el Mesías prometido. Los evangelios y las epístolas lo utilizan para demostrar que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Por ejemplo, en Mateo 22:44, Jesús mismo cita este salmo para argumentar su identidad mesiánica y su relación única con Dios. La referencia a sentarse a la derecha de Dios se interpreta como una demostración de su divinidad y autoridad plena. Además, el concepto de un rey sacerdote según el orden de Melquisedec es central en la teología mesiánica del Salmo 110. Melquisedec, una figura misteriosa mencionada en Génesis, es tanto rey como sacerdote, uniendo dos roles que usualmente estaban separados en la tradición israelita. Este doble rol se interpreta como una prefiguración del Mesías, que no solo gobernará como rey, sino que también actuará como mediador entre Dios y la humanidad. Esta interpretación enriquece la comprensión del Salmo 110 y subraya su relevancia tanto en el judaísmo como en el cristianismo. El título y el versículo introductorio del Salmo 110 son fundamentales para comprender su significado y propósito. El salmo comienza con la frase «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Esta declaración establece un diálogo divino que sugiere una relación especial entre Dios, YHWH, y una figura exaltada, referida como mi Señor.
En el hebreo original, las palabras usadas son YHWH para Señor y Adonai para mi Señor, indicando una distinción entre Dios y la figura mesiánica. El uso del término Adonai es significativo porque, aunque puede referirse a un ser humano de alto rango, en el contexto del Salmo sugiere una figura con una autoridad y una relación únicas con Dios. Este versículo ha sido objeto de mucho debate e interpretación, especialmente en el cristianismo, donde se ve como una clara referencia a Jesucristo. La distinción entre YHWH y Adonai también subraya la naturaleza divina del Señor mencionado, sugiriendo que esta figura no es un rey humano común, sino alguien con un rol divino y eterno. Además, la frase siéntate a mi derecha es una expresión de gran importancia. Sentarse a la derecha de un rey era un lugar de honor y autoridad en el antiguo Oriente Próximo. En el contexto bíblico, sentarse a la derecha de Dios indica una posición de poder supremo y autoridad compartida con Dios mismo. Este versículo introductorio, por lo tanto, no solo establece el tono del Salmo, sino que también anticipa su contenido teológico, presentando una visión del Mesías como un rey sacerdote divino con autoridad total sobre los enemigos de Dios. Melquisedec, una figura enigmática mencionada en el Génesis, es crucial para entender el Salmo 110. Melquisedec es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este doble rol es único en la Biblia, ya que en la tradición israelita, los roles de rey y sacerdote estaban generalmente separados. Melquisedec bendice a Abraham, lo que sugiere su alto estatus y autoridad espiritual. En el Salmo 110, se establece que el Mesías será un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, destacando así esta combinación única de roles. La importancia de Melquisedec en el Salmo 110 radica en su carácter atemporal y su autoridad dual. A diferencia del sacerdocio levítico, que estaba basado en la descendencia y tenía un término temporal, el sacerdocio de Melquisedec es eterno y basado en una elección divina. Esta distinción es fundamental en la teología cristiana, especialmente en la carta a los Hebreos, donde Jesús es descrito como un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Esto sugiere que el Mesías no solo tiene un rol temporal, sino que su sacerdocio y reinado son eternos y divinamente ordenados. La comparación entre Melquisedec y el Mesías subraya la singularidad y superioridad del sacerdocio de Jesús. Mientras que los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios diarios y tenían que ser reemplazados debido a la muerte, el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es único y eterno. Esto no solo cumple con las profecías del Antiguo Testamento, sino que también establece una nueva orden espiritual en la que Jesús actúa como mediador eterno entre Dios y la humanidad. Así, el Salmo 110 no solo anticipa la venida del Mesías, sino que también redefine la comprensión del sacerdocio y la realeza en el contexto bíblico. El Salmo 110 describe el dominio del Mesías sobre sus enemigos de una manera vívida y poderosa. La frase hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sugiere una completa victoria y subordinación de los adversarios del Mesías. En el antiguo Oriente Próximo, poner los pies sobre el cuello de un enemigo derrotado era un símbolo de completa dominación. Este lenguaje no solo enfatiza la fuerza y autoridad del Mesías, sino que también subraya la inevitabilidad de su triunfo sobre todas las fuerzas opositoras. El simbolismo del escuadrouro y el lugar de honor a la derecha de Dios son elementos cruciales en la descripción del dominio del Mesías en el Salmo 110. El escuadrouro hace referencia a un camino o canal por donde fluye agua, simbolizando la pureza y la vida. Asociado con el Mesías, esto puede implicar que su dominio traerá purificación y vida a su pueblo. Sentarse a la derecha de Dios no solo es un lugar de honor, sino una posición de cogobernanza y autoridad compartida. Este simbolismo refuerza la idea de que el Mesías no es solo un líder humano, sino una figura divina con poder supremo. Además, el Salmo 110 no solo habla de la victoria del Mesías, sino también de su reinado justo y pacífico. La sumisión de los enemigos no es solo un acto de conquista, sino un paso hacia un reino de justicia y paz bajo el liderazgo del Mesías. Esta visión de dominio y suceranía es central para la esperanza mesiánica en la tradición bíblica, donde se anticipa un futuro en el que el Mesías establecerá un reino eterno de justicia y rectitud.
Esta expectativa no solo tiene implicaciones teológicas, sino que también proporciona consuelo y esperanza a los creyentes, asegurándoles que la justicia divina prevalecerá en última instancia.